vimos la semana pasada, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? De esta manera. Lo estábamos verificando en un memorial y ahora es otro. Lo empezamos a ver en el memorial de ejemplo de la semana pasada y aquí les dejo como un pequeño esquema de cómo podría llevarse a cabo. Entonces, en la parte de la introducción, pues a la hora de verificar que hayamos hecho y que contengamos, ¿verdad? Los requisitos del artículo 61 y demás artículos que le vayan a ser aplicables, pues tenemos que en la introducción vamos a colocar el juzgado al cual nos vamos a dirigir. Posteriormente vamos a identificar a la persona que está presentando. En este caso es un memorial de demanda. Entonces, pues vamos a identificarlo con los datos respectivos de la persona, tal como se los puse en el ejemplo. Podemos poner su edad, su estado civil, su nacionalidad, qué profesión tiene, si es de este domicilio o no lo es, en dónde tiene su residencia, que actúa bajo el auxilio, dirección y procuración, o las palabras como lo quiera poner, pues del abogado que se está auxiliando. Y aquí es bien importante, acá señalo como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico. Acá quiero hacer pues una cuestión que es como de conocimiento para que usted sepa. Anteriormente se utilizaba esto y se ponía y señalo como lugar para recibir notificaciones, la oficina profesional y se ponía tal cual la dirección, tanto en números como en letras. Posteriormente ya se empezó a implementar lo del uso del casillero electrónico, pero habían al inicio como del plan piloto y que se empezó a trabajar que se pudieran adherir al casillero electrónico todos los abogados y notarios. Algunas personas se rehusaron a querer ingresar, ¿verdad? Por diferentes motivos. Entonces empezaron a poner, señalo como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico y ante la duda si me va a notificar o no el casillero, ponían y el correo electrónico, tal y tal, ¿verdad? O algunos señalo como por lugar para recibir notificaciones el correo electrónico tal y tal, ¿verdad? Ante el miedo, por supuesto, y la duda del funcionamiento del casillero electrónico. A estas alturas, pues ya la mayoría de abogados está adherido al casillero electrónico. Entonces, pues ya se pone, señalo como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico. En forma atenta y respetuosa comparezco a promover. Aquí vamos a poner el nombre del juicio que vamos a, eh, le vamos a tener una denominación, juicio sumario. En este caso, pues como el curso es del juicio ordinario, pues vamos a colocar juicio ordinario en contra de, y pues aquí vamos a individualizar a la persona y ya ponemos los datos. Posteriormente, antes de que se me olvide, creo que tenía una pregunta. Un maestrante me escribió y decía, primero que lo voy a buscar porque dije lo voy a tener presente para podérselos decir. Decía, de acuerdo a lo que estamos, miren, ya perdí el mensaje, aquí está, que de acuerdo a lo que estábamos hablando la semana pasada, dice, el casillero electrónico no está vinculado al celular como para ver las notificaciones en tiempo real. Por supuesto, maestrantes, si la persona, digamos, el abogado, pues está conectado a todo lo que es la tecnología, por supuesto que va a adherir todas estas cuestiones y las va a enlazar con su teléfono para no necesariamente tenerlo que ver desde su computadora, o sea, las facilidades, las plataformas, por supuesto que están. Entonces, derivado de esa pregunta, por supuesto que puede utilizar todos los mecanismos informáticos para tenerlo a la mano y lo más cercano posible. A lo que me refiero es que para todos estos cambios han sido cambios no tan fáciles y no es porque se quiera limitar o porque también debo reconocer que hay personas, quizás ya de la tercera edad, que en cuanto a temas de la tecnología están bien vinculados versus a que hay otro grupo que quizás no lo esté, ¿verdad? Obviamente, obviamente
jóvenes, ¿verdad? Han crecido y nacido con la tecnología, que para ellos es el mundo informático, pues una de las cuestiones del eje puntual de sus vidas, pero también no debemos olvidar esa parte de abogados y notarios que no estén muy vinculados con las cuestiones de las cuestiones informáticas. Entonces, sí ha habido un poco de resistencia, por supuesto, porque para algunos enlazar todo a su teléfono es bueno, pero para otros toda esa cuestión se les dificulta más. También, obviamente, todo eso tiene que ver el tipo de teléfono que también se tenga. Si se tiene un teléfono, pues, de la tecnología reciente, pues definitivamente que le va a permitir hacer todo esto versus a quien no lo tenga. A veces se piensa, y se los digo, a veces se piensa que por ser abogado va a tener el último modelo del teléfono y no siempre es de esa manera, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la actualidad de hoy en día permite la facilidad de las plataformas, pero no todos los notarios tienen esa facilidad tan sencillo como hace como 2 semanas, la verdad es que todo el tiempo pues estudio, recibo cursos, hace como 2 semanas y eso que era curso dirigido netamente para abogados, ¿verdad? Entonces la persona que está dando la charla de nuestro diplomado y de la especialidad de, porque son cuestiones eminentes civiles las que estudio, enfocadas en procesal civil. Entonces, y eso acaba de ser hace como 2 semanas y media. Estamos cuantísimos abogados conectados y la persona que va a dar la charla es un abogado y la tecnología no, o sea, no podía presentar, no podía poner la presentación, se le estaba indicando en vivo cómo se tenía que poner y definitivamente no podía. Entonces, mientras hay un rubro de personas que la tecnología está a la orden del día, no debemos olvidar que hay otro grupo de que la tecnología sigue siendo un reto. Entonces, esto es en cuanto a la pregunta de la maestrante, ¿verdad? Por supuesto que si lo podemos vincular y lo hacemos, enhorabuena, pero no debemos olvidar incluso también en comunidades en donde una de las cuestiones para no querer adherirse a estas cuestiones era que no en todas las comunidades, por más abogado que sea, quizás no vive en el centro del departamento, sino vive en una aldea, vive en un caserío, y pues obviamente las cuestiones de la tecnología no van a ser las mismas al centro de la ciudad. O yo les decía, incluso uno estando en el centro de la ciudad, a veces la tecnología falla. Entonces, pues todas estas cuestiones de la virtualidad son buenas y por supuesto que tienen sus pros y sus contras como todos, ¿verdad? Entonces, esto es para dar respuesta a la maestrante. Entonces, tenemos estas cuestiones de nuestro memorial de demanda. Entonces, ahí vamos a ir poniendo, pues obviamente, los datos que van a ser vinculados con el proceso específico, en este caso, de nuestro memorial de demanda. Vamos a continuar y luego vamos al cuerpo, ¿verdad? Vemos la primera parte, que pues obviamente la primera parte va a ser enfocada así, de esta manera. Posteriormente, eso se los puse en azul porque cuando presentamos un memorial de demanda, maestrantes, eso no va, ¿verdad? Yo lo puse aquí porque es un ejemplo para que pueda identificar dónde están las partes que debe tener un memorial de demanda según la doctrina, ¿verdad? Pero cuando presentamos el memorial, pues obviamente va sin esas palabras azules. Luego vamos a los hechos. Acá, como es solo un ejemplo, le dejo de que no tenemos un mínimo, tampoco tenemos un máximo, maestrantes, como para decir lo que debo o no debo poner en los hechos, ¿verdad? ¿Qué les decía la semana pasada? Debemos ser lo más claro posibles porque de lo que estoy diciendo, por supuesto que es la idea que el órgano jurisdiccional va a tener. Si empiezo a pedir, pero ni siquiera he dado la introducción, por supuesto que no va a haber una conexión de los hechos. Debo empezar, valga la redundancia, por el inicio y poco a poco ir avanzando para poner en contexto al órgano jurisdiccional de forma ordenada. Como les decía, también he visto memoriales de demanda en donde como no tenemos que si usted no lo presenta por incisos, le van a rechazar su memorial de demanda, no, maestrantes. Vemos que se lo van a rechazar siempre y cuando no presente alguno de los requisitos que se solicitan, pero en el contenido que es de los hechos específicamente, si usted lo separa o no lo separa con numerales romanos, con números, no importa, o sea, realmente ese no va a ser un motivo para que se lo puedan rechazar.
puede escribir todo el contenido de los hechos, incluso sin separar por párrafos, como usted lo desee, pero solo le hago a colación qué tan importante es si usted no lo ordena o lo hace de una manera entendible para la otra persona, ¿verdad? Entonces, acá pues no ahondé mucho en el ejemplo. Puede utilizar las palabras como es el caso que, hago de su conocimiento, pongo de su conocimiento, hago ver, en fin, ¿verdad? Todas las palabras de conectores que puede utilizar para iniciar pues los párrafos, si es así como lo considera que lo va a realizar. Posteriormente, tenemos un apartado, maestrantes, en donde vamos a tener las pruebas. Dentro de las pruebas, esto es un ejemplo, maestrantes. Va a depender, esto de las pruebas sí va a tener conexión, maestrante. Lo que usted está diciendo en los hechos, por supuesto que va a tener relevancia dentro de sus medios de prueba. Algunos ejemplos de los medios de prueba, si bien es cierto, únicamente hemos visto el reconocimiento judicial y lo de los testigos, pero lo hemos visto única y exclusivamente al día de hoy como anticipos de medios de prueba, no directamente ya como medios de prueba. Para eso hay una clase que ya ahorita casi está más, la siguiente va a ser su examen y ya posteriormente en las siguientes dos clases y ya vamos a lo que es los medios de prueba. Entonces tenemos documental. Dentro de los documentos, pues obviamente pueden existir certificaciones del banco, alguna certificación que se tenga de lo que haya solicitado en alguna entidad y pues se la van a dar certificada. Aquí lo va a colocar. Este solo es un ejemplo. Por ejemplo, aquí puse de un estado de cuenta. Si tiene el certificado del RENAP, pues lo va a colocar acá. Todos los medios de prueba documentales que sean necesarios, ¿verdad? Y los va a ir individualizando, tampoco hay un mínimo realmente de lo que pueda presentar. Posteriormente, la declaración jurada de parte, que deberá absolver la parte demandada, esto sí, ya lo vimos, cómo presentar la plica, que deberá absolver la parte demandada conforme al pliego de posiciones, esto ya lo vimos, que implica cerrada adjunto, recuerda que uno de los requisitos para presentar la plica es obviamente un sobre eminentemente cerrado. Entonces lo coloco, en plica cerrada adjunto, previa calificación que el señor juez haga de las mismas. Ya vimos que dentro de la audiencia el juez va a calificarla, pues lo hago ver. En forma personal y no por medio de apoderado, vimos que tiene que ser la persona, ¿verdad? Tenemos que poner esto porque si no lo ponemos, pues va a llegar alguien más. En la fecha y hora que este órgano jurisdiccional determine bajo apercibimiento de que si deja de comparecer sin justa causa, será tenido declarado confeso a solicitud de parte. Pues todo esto que está escrito en este párrafo, pues a esta clase y a estas alturas usted ya sabe incluso de qué artículo se ha tomado la descripción para poderlo colocar y cómo es que se lleva a cabo pues esta fase, ¿de acuerdo? Posteriormente le puse acá, dentro de paréntesis, este se debe agregar solo si es necesario y adjuntar la plica y el contenido de la misma, porque no sabemos en qué contexto usted lo va a presentar, pues si lo presenta acá, pues lo pone acá, si no lo presenta, pues esta parte no va a ir, tal como fue explicado en clase. Luego, esto sí, maestrantes, es algo que ya ponemos, nosotros le ponemos un requisito sine qua non, ¿verdad? Es prácticamente un requisito que no puede faltar, así que si escucha, pues dentro de los órganos jurisdiccionales, sine qua non quiere decir algo que debe sí o sí estar incluido. Entonces, presunciones legales y humanas que de la aplicación de las normas sustantivas o procesales se desprendan, así como de los elementos fácticos invocados por el actor, a lo que me refiero con esto, maestrantes, es que sí o sí sus memoriales deben tener esto, presunciones legales y humanas. Este título, digamos, si ya lo tiene así, siempre lo va a colocar, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en el código, siempre lo vamos a poner. Ahora, lo que sí va a variar es cómo usted lo quiere poner, ¿sí? Si quiere lo pone así como se lo estoy poniendo, busca otras palabras como usted considere. Lo que sí o sí es cierto es que presunciones legales y humanas debe colocarlas. A veces solo ponemos presunciones legales y humanas, dos puntos, que del presente caso se deriven solo. O sea, no es tanto la descripción,
pero sí el título debe estar inmiscuido. Tenemos el fundamento de derecho. Dentro de nuestro fundamento de derecho, les puse acá colocar todos los artículos que hablen del tema de varias leyes e ir copiando el contenido del artículo, ¿sí? Entonces les puse acá. Aquí vamos a tener dos cosas, un fundamento de derecho y abajo voy a seguir porque dice cita de leyes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, cita de leyes no es lo mismo que el fundamento de derecho. Ay, me perdí. Aquí está, fundamento de derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque por no tenerlo bien, aquí sí nos pueden rechazar nuestro memorial de demanda. En el fundamento de derecho, maestrantes, lo que voy a colocar es los artículos que tienen que ver con el caso en específico de lo que estoy diciendo, ¿sí? Si estoy hablando, digamos, del juicio ordinario, pues voy a colocar el artículo del juicio ordinario que me hable del memorial de demanda, ¿sí? Si estoy hablando, en este caso, por ejemplo, de un juicio oral, pues entonces voy a colocar los artículos que tengan que ver con el juicio ordinario y la presentación del memorial de demanda, perdón, del juicio oral estamos hablando, del juicio oral, ¿sí? Si estoy en el juicio sumario, pues tengo que colocar los artículos que estén hablando de la presentación del memorial de demanda del juicio sumario y así sucesivamente. Si estoy pidiendo un aumento de pensión alimenticia, pues el artículo que voy a colocar ahí es el del aumento de la pensión alimenticia, ¿de acuerdo? Si estoy solicitando el juicio por filiación de paternidad y filiación, pues voy a colocar allí el artículo que hable de la filiación, ¿de acuerdo? O sea, de lo que esté o de lo que se trate su juicio, pues ese es el artículo que va a poner aquí en el fundamento de derecho. ¿Estamos de acuerdo, maestrantes? Así que no se confunda. Aquí puede ser un artículo, pueden ser dos artículos, nada más. Si habla cuestiones del divorcio, pues va y pone ahí el artículo en el cual está fundamentando el divorcio, ¿sí? Si quiere una fijación de pensión alimenticia, pues va a colocar aquí el artículo que hable de la fijación de la pensión alimenticia. ¿Estamos de acuerdo, maestrantes? Es decir, en el fundamento de derecho, por eso dice, en otras palabras, fundo mi petición en el siguiente artículo. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser un artículo, pueden ser dos artículos, tampoco hay un mínimo y un máximo, pero solamente de lo que yo esté solicitando según el título que tenga mi juicio, ¿de acuerdo? Solo. Y más abajo van a estar la cita de leyes. La cita de leyes y van a ser todos aquellos artículos en los que voy a fundamentar mi petición para darle soporte a mi memorial de demanda. Entonces ahí ya traigo a colación la ley del organismo judicial porque ahí habla de plazos, pongo los artículos del Código Civil porque tal vez hablé algo de la capacidad, quienes tienen capacidad, hablo de la constitución política desde el debido proceso, desde el derecho de defensa, si hay alguna ley como la ley de tribunales de familia, pues lo voy a colocar acá, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en la cita de leyes sí van a aparecer muchas leyes porque voy a buscar en todas ellas cómo me voy a fundamentar. ¿Estamos de acuerdo, maestrantes? Yo espero que después de mi explicación logre entender la diferencia entre uno y otro, porque a veces ponen el fundamento de derecho y es exactamente lo de la cita de leyes, pero realmente no es así. El primero es solamente de lo que estoy solicitando y ese es el artículo que pongo y en la cita de leyes todo el resto de leyes en las cuales me voy a fundamentar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el fundamento de derecho tal como lo pueden visualizar. Y por supuesto que aquí los vamos a ir individualizando tal cual, maestrantes. Aquí no vamos a cambiar nada, sino los vamos a copiar textualmente de lo que diga el código. ¿Sí? Si tiene coma, pues le copiamos la coma. Si tiene punto, punto y coma, pues todo se lo vamos a copiar porque se supone que lo vamos a copiar de
textualmente de lo que dicen los códigos, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente y tenemos peticiones. Entonces acá le puse, esto no lo vamos a poner, maestra. Antes yo se lo puse porque es un modelo para que usted lo vea hoy en clase y pueda aprender. Entonces, se pide de acuerdo a los medios de prueba, hechos y el encabezado. O sea, sus peticiones deben tener congruencia porque si no, entonces sí le pueden rechazar porque su petición no es congruente a lo que usted está solicitando. A lo mejor en su petición usted está poniendo que se disuelva el vínculo conyugal, eso puso en la petición y cuando vamos a los hechos, el memorial era de fijación de pensión alimenticia. Entonces, si hay una incongruencia y se lo van a rechazar, por supuesto, porque todo el memorial hablaba de la fijación de pensión alimenticia y en la petición usted dejó que se disuelva el vínculo conyugal. No estábamos hablando de divorcio. Entonces, su petición no es congruente con lo que dice en el apartado de los hechos de su memorial de demanda, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, por eso le pongo que se va a pedir de acuerdo a los medios de prueba. ¿Qué medios de prueba puso? Aquí va a pedir. ¿Qué hechos puso? Aquí va a pedir. ¿Qué puso en su encabezado? Y aquí va a pedir. Por eso es las peticiones. Es el momento de pedir qué quiero, como ya en conclusión en las peticiones, pero deben ser de acuerdo, maestrantes, al contenido de todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos pueden ser, yo no puedo decirles, mire, esto lo va a utilizar siempre porque va a ser dependiendo, maestrantes, ¿sí? La estructura va a ser la misma, obviamente el contenido es lo que va a cambiar. Entonces, de trámite. Que se admita para su trámite, esta sí ya es como que siempre le vamos a poner, que se admita para su trámite el presente memorial y documentos adjuntos y que se forme el expediente respectivo. Cuando esto es porque es el memorial de demanda, todos los demás memoriales que vayan posterior a este, pues ya no vamos a pedir que se forme el expediente respectivo, porque el memorial de demanda está iniciando. Todos los demás, entonces ya no va a llevar esto, que se forme el expediente respectivo. Lo que voy a cambiar, diría, es que se admita para su trámite el presente memorial y documentos adjuntos y que se agregue al expediente de mérito o que se agregue al expediente. ¿Estamos de acuerdo, maestrantes? O sea, las palabras las debe ir cambiando de acuerdo al tipo de memorial que está presentando. ¿Sí? Inciso B, que se tenga por promovida la presente demanda de, y pues el juicio en contra de, ¿verdad? Entonces esas palabras pues obviamente las puede ir cambiando. Inciso C, que se tenga como auxilio dirección y procuración del abogado y por señalado el casillero electrónico para recibir notificaciones o si no quiere todo eso, pues que se tenga como auxilio y pone a su abogado y por señalado el casillero electrónico, punto. Si quiere ya no pone para recibir notificaciones, si quiere lo pone realmente entre más y menos, tampoco le van a rechazar por esas palabras. Sí, lo importante es que lo tenga. Inciso D, que la demanda dentro del presente proceso se le notifique a la otra parte, por supuesto que vamos a pedir que este memorial de demanda se le notifique a la otra parte, bajo apercibimiento de que deberá señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro urbano donde tiene asiento el tribunal que conoce. Caso contrario, se le seguirá notificando por los estados del tribunal. ¿Por qué es importante, maestrantes? Recuerde que aquí estamos viendo el memorial de demanda, que es el memorial primero, pero para la otra parte que va a ingresar al proceso, que va a ser la parte demandada, para él su primer memorial va a ser el memorial de contestación de demanda. Por eso en este memorial de demanda le digo que cuando él conteste, en el memorial de demanda le debo decir que señale. Si no lo hace, entonces yo por eso escribo acá que si él cuando conteste su memorial, valga la redundancia, de contestación de la demanda, si él no señala el lugar, se le va a notificar por los estrados. ¿Qué quiere decir eso? Eso se los tengo cargados para la siguiente clase. Ahí tengo la fotografía ya en la presentación. Hay un pizarrón dentro de los órganos jurisdiccionales que muchas veces está hecho de felpa negra, felpa verde,
como color musgo, y felpa roja, más o menos son los colores que se utilizan. Yo le llamo como felpa o puede ser como, se me fue el nombre, pero la cuestión es que es una telita, es un pizarrón, y pues ahí con unas chinches, ¿verdad? Lo van poniendo y está todo el memorial de demanda completo y lo pegan ahí. Cualquier persona que entre al juzgado puede revisar esos documentos, uno se acerca, los toca y mira si a lo mejor es para un su patrocinado. A eso se refiere. Si no señala el lugar para recibir notificaciones, la forma en que le van a notificar es que van a pegar su memorial en ese pizarrón, ¿sí? Obviamente que si lo pegan en ese pizarrón, su abogado no va a estar todos los días en el juzgado viendo a ver si el papel que pegaron es de usted, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, por eso le decimos que señale el lugar para recibir notificación. Si no lo hace, le van a notificar por medio de ese pizarrón, ¿de acuerdo? Bueno, y luego, inciso en que se tengan por ofrecidos, ¿verdad? Porque lo que dice en mi memorial es que ofrezco mis medios de prueba y aceptados los medios de prueba que presenté, los cuales se encuentran debidamente individualizados en el apartado de prueba correspondiente. Inciso F, que se reciba la declaración testimonial. Esto va a variar, maestrantes. Si usted presenta testigos, pues va a poner ahí que en forma personal y no por medio de apoderado en la fecha y hora que este organice, quienes deberán responder de manera individual, una en pos de la otro interrogatorio, inserto en el apartado de pruebas. Esto es, ya sabe de dónde sacamos eso, vemos que les expliqué en la clase pasada, que pues obviamente cuando van a pasar los testigos va a pasar uno, después el otro, y pues obviamente van a estar separados y de eso se encargan pues en el órgano jurisdiccional que nuestros testigos no se comuniquen, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde saqué eso? De las palabras del código y lo copio acá. Inciso G, que se señale día y hora para recibir la declaración jurada de parte. ¿Se acuerda que en los medios de prueba dijimos que estamos solicitando la declaración de parte? Si ahí está, pues aquí pido que me den la audiencia. Si no lo pedí en los medios de prueba, pues lo quito de aquí, ¿verdad? Hagamos de cuenta que lo pusimos, entonces, que se señale día y hora para recibir la declaración jurada de parte que deberá absolver la parte demandada conforme al pliego de posiciones que implica cerrada adjunto, previa calificación que el señor juez haga de las mismas en forma personal y no por medio de apoderado, en la fecha y la hora que este órgano jurisdiccional determine, bajo apercibimiento que si deja de comparecer sin justa causa, será tenido o declarada confeso a solicitud de parte. Siguiente, inciso H, que se señale día y hora para que las partes comparezcan a juicio, y pues obviamente como aquí es el juicio ordinario, pues a juicio ordinario, previniéndonos de presentar nuestros medios de prueba en la audiencia que se señale para el efecto, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca sin justa causa, y si fuere la demandada, se le declare confeso en mis pretensiones y se dicte sentencia. Tranquilo. Este inciso H tal vez no me va a entender tanto ahorita, pero sí más adelante en las siguientes clases vamos a ir viendo de dónde voy a sacar todo esto de la palabra confesa, aunque ya al inicio le dije, pero lo vamos a ver también más adelante. De fondo, que llegado al momento procesal se declare con lugar, porque eso es lo que yo quiero. Por supuesto que yo no voy a ver un memorial de demanda donde diga que se declare sin lugar, porque entonces, ¿para qué estoy presentando el proceso? ¿Sí? Que llegado el momento procesal oportuno se declare con lugar la presente demanda. ¿Por qué? Obviamente ellos la van a recibir, la van a calificar y pues yo quiero que me la declaren con lugar. La presente demanda de juicio ordinario en contra de, pues ahí. Y también voy a pedir que se extienda a costa del interesado la certificación de la sentencia al encontrarse firme. Esto, si usted quiere, lo hace y si no quiere, no lo hace. Mi consejo, ¿cuál es? Mi consejo es que siempre, maestrante, en todos los memoriales que pida, solicite que se le dé constancia de la certificación. ¿Por qué? Si posteriormente hay juicios, como el juicio oral, por ejemplo, que vamos a llegar a la sentencia y hagamos de cuenta que en la sentencia, pues va a tener cuánto
el demandado me tiene que depositar mensualmente. Eran 1,000 quetzales mensuales. Pido la certificación porque así al terminar el proceso por medio de la sentencia, de una vez me dan la certificación. Pasaron 7, 8 meses y no me pagó, pues esa certificación de una vez me va a servir para iniciar el proceso. Entonces, como que me evito un paso para poder iniciar el segundo juicio, si lo queremos ver así. Si no, pues, ¿qué pasa si no lo pongo? ¿Qué sería lo peor si no pedí la certificación? Pues no pasa nada. Antes de iniciar el proceso que quiera iniciar, pues entonces va a decir que solicita a través de un memorial, lo va a hacer por escrito, va a solicitar la certificación de tal cosa, espera todo el tiempo, a veces pasan 15, 20 días para que le den la certificación y cuando ya tenga la certificación, pues ya puede continuar a lo que tenga que hacer, ¿sí? O sea, no es todo malo, si se le olvida, si no lo pone, hay otro momento para poderlo pedir, por supuesto, va a perder 15, 20 días, pero pues es solucionable y subsanable, ¿sí? ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo, tanto en su memorial de demanda como en su memorial de contestación de demanda? Pues siempre ponga que quiere la certificación, así al terminar se la van a extender de una vez. Luego tenemos acá pues el cierre, ¿verdad? Que incluye dentro del mismo la cita de leyes. Ya le expliqué cuál es la diferencia entre uno y otro y aquí puedo poner todo lo que tenga que ver con el proceso. Por eso es que puede ver. ¿Cuál es otra diferencia también? Allá en el fundamento de derecho, como es donde fundo mi petición, pues obviamente le había dicho que va a colocar el artículo tal cual lo dice la ley. En cambio, aquí solo va a poner los números nada más. Lo que sí es que tiene que revisar que cada uno de los que está poniendo aquí tenga que ver. Fundamento mi petición en los artículos citados, o sea, los del fundamento de derecho y en los siguientes. Del Código Civil, el artículo tal y tal, ahí dice el artículo 169 del Código Civil. Luego el artículo 106, 25, 26, 28 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos, porque eso sí lo va a hacer el órgano jurisdiccional así. Dice, el Código Procesal Civil y Mercantil, usted está diciendo que fundamenta su petición en el artículo 25. Miremos de qué habla el 25. Facultades del juzgador, sí. Artículo 26, coordinación entre la petición y el fallo, sí, porque estamos diciendo que las peticiones deben tener concordancia, sí, está bien. Artículo 28, actuaciones del secretario, como pedí la certificación y así van a ir revisando que cada uno de los que usted esté poniendo, pues obviamente tengan que ver con el proceso que estoy llevando a cabo, ¿de acuerdo? Luego dice tales y tales del Código Procesal Civil y Mercantil y le puse aquí colocar los artículos que fundamenten el caso. Si también tiene algo de la ley del organismo judicial, pues pone ahí solo los números. Si tiene algo que ver con la ley de tribunales de familia, pues también pone ahí. Si tiene algo que usted piensa que va a tener su fundamento en la Constitución, pues también la pone ahí, ¿de acuerdo? Y luego copias, adjunto original, 2 copias, 1 copia, lo que usted considere. Esto va a variar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puse adjunto original y 2 copias del presente memorial, documentos adjuntos y recuerde que hay una plica. Por eso le digo, va a variar, porque si su proceso no tiene la declaración de parte por medio de la plica, pues esto lo va a quitar, ¿verdad? Pero como el ejemplo tiene esto, pues tengo que adjuntar y una plica. Si usted quiere y una plica cerrada, ¿verdad? Como usted considere. Y luego, pues la fecha, y en su auxilio dirección, aquí va a firmar su patrocinado porque es el memorial de demanda. Entonces, maestrante, en su primer memorial, que es el memorial de demanda, sí o sí, tiene que firmar su patrocinado. En los demás ya vamos a ir bien, ¿sí? En su auxilio dirección y ahí se acabó el memorial. ¿De acuerdo? Entonces, esto es ya cómo se vería un memorial de demanda a la hora que la va a elaborar. Le voy a quitar eso y vamos a continuar con la clase. Así que ahorita no le voy a hablar, vamos a continuar. Y bueno, entonces ahorita ya se está, ahí está. Entonces le estoy cargando ya la presentación de hoy. Necesito que me avise cuando ya la puedan visualizar. A mí me aparece que ya la tiene.
Efectivamente ya se puede ver. Muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a la siguiente parte. Yo siempre trato de ver el tiempo donde usted pueda ver la práctica y pueda ver la teoría para que logre amarrar pues lo que tiene que hacer en su calidad de abogado. Entonces hoy vamos a seguir y vamos a ver el desenvolvimiento del proceso. Miren todas las clases que llevamos. Realmente a mí me encanta esto. Ya llevamos muchas clases y hasta ahorita estamos viendo el memorial de demanda. ¿Por qué? Recordemos que puedo presentar mi memorial de demanda y va a ser la primera acción que voy a realizar si no me encuentro en ninguno de los casos que vimos las clases anteriores, ¿verdad? Si no voy a perder testigos y todo eso, pues el primer memorial va a ser este, que es el memorial de demanda, siempre y cuando como abogado recuerde que su responsabilidad es analizar el caso, ver si necesita acciones primarias y después el memorial de demanda. Ya sabe que ahí sería el compromiso de que en un plazo de 15 días va a presentar su memorial de demanda. Y si no se encuentra pues ante ninguna de esas situaciones, pues su primer memorial que va a presentar pues es este, el memorial de demanda. Entonces veamos. El desenvolvimiento del proceso, que el alumno puede identificar las distintas actitudes que puede tomar el demandado. Memorial de demanda, le puse acá, pues ya le di el ejemplo. Entonces, entonces ahí está nuestro memorial de demanda, que ya lo vimos. Entonces, veamos. ¿Qué pasa, maestrantes? Ahora sí, me encanta esta parte porque desde la primera clase le he dicho, hay un esquema y si usted sigue recto, pues ahí está. Si le salen ramitas, pues hoy va a ver cuál es el esquema del que le he hablado desde la primera clase. Entonces, veamos. Quiero que se vaya conmigo y me acompañe al artículo 111 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Pero no, mejor, se me había olvidado esto. 106, necesito un maestrante que lea el 106, alguien más el 107, otro el 108. No quisiera que fuera la misma persona porque vamos a ver a esta altura hay 53 maestrantes. Otro el 109 y otro el 110, porque antes de veamos qué pasa cuando presento mi memorial de demanda. Vamos con el primero, 106. 106. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Gracias. ¿Eso ha pasado en nuestro memorial de demanda? Sí, hemos visto que tiene que tener concordancia una cosa con la otra. Sigamos. 107. Documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Muchas gracias. Solo me voy a detenerme un ratito ahí. Esto quiere decir que no hemos visto los medios de prueba como tal. Vimos 2 nada más de los medios de prueba porque estábamos en la prueba anticipada, pero cuando llegue la clase, pues vamos a ver que igual es lo mismo, ¿verdad? Si hay algún documento en el apartado de pruebas que no tengo porque no lo puedo exhibir, porque lo original no está en mi poder, yo les he dicho, no puedo ir a cometer un hecho ilícito de entrarme a la oficina o asaltar. No, yo necesito decir en el documento que se exhiba el documento toda vez que no está en mi poder y está en el poder de tal oficina y lo debo individualizar. ¿De acuerdo? Continuemos. Inadmisibilidad de documentos. Si no se presentan con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Muchas gracias. ¿A qué se refiere esto? Por eso lo leímos y le di un ejemplo del memorial de demanda. Si va a pedir la declaración de parte, usted sabe como abogado, porque ahora ya lo sabe, que su responsabilidad en todo caso es presentar la plica. Si usted no la presentó y dice que va la plica y no va la plica, ya no le puede presentar posteriormente. A esto se refiere este artículo. Usted está diciendo que está presentando la certificación de tal cosa, pues debe ir la certificación
adjunta allí, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si usted no lo pone, después ya no se la van a aceptar porque era el momento procesal oportuno, salvo que usted esté diciendo en su memorial que hay una factura, pero que no está en su poder, o que hay una carta, o que hay algo que no está en su poder, y usted solicita que lo exhiba la otra parte. Eso es muy diferente, porque usted está aclarando que usted no lo tiene, pero que exige que la otra parte que sí lo tiene en su poder, lo ponga a la vista, que son dos cosas muy diferentes. Le quiero poner un ejemplo. Yo tenía hasta hace unos años, siempre tuve pasantes. Tenía un colegio donde trabajé por mucho tiempo, entonces hay bachillerato en Derecho, entonces me llegaban mis pasantes el mes de octubre y noviembre para que yo les enseñara. La verdad es que esto a mí me gusta, entonces llegaban mis estudiantes y pues tenía los pasantes cuando hacen prácticas en cuarto, hacen como 15 días, creo, y después en quinto, que ya van a salir del bachillerato, sí hacen como 2 meses de práctica. La cuestión es que tenía siempre más de algún pasante paseando en mi oficina, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía yo con este pasante? ¿Y por qué le cuento esto? Porque llega mi pasante, pues apenas es un chico de bachillerato, ¿verdad? Entonces llega, va y le explico, ¿verdad? Vamos a ir al juzgado, le hago un tour en los juzgados para que conozca qué es un juzgado. Si yo lo mando a dejar un documento, a dónde lo debe presentar. Obviamente que ahorita con las cuestiones de la virtualidad, pues lo puedo subir, ¿verdad? Pero si no quiero subirlo a la plataforma, puedo ir y presentarlo de forma escrita y pues obviamente con los papeles a la oficina. Entonces voy y le digo dónde tiene que hacerlo y no voy y lo entrego yo porque se supone que para eso está mi pasante, para aprender, ¿verdad? Entonces llega y le explico, ¿verdad? Le doy el tour y todo. Pasaron como 15 días, había que llevar un memorial de demanda. Y voy y le digo, mire, ya trabajé todo esto y ya le enseñé a sacar copias y todo. Y le digo, mire, necesito que todo el paquete que hicimos lo vaya a dejar, yo lo firmo, lo sello y se va. Pero empezó a llover. Entonces el chico se va y mi oficina siempre estuvo enfrente de tribunales de Shell, ¿verdad? Entonces solo era de cruzarse la calle, pues identificarse y recto, ¿verdad? Y entrar. Entonces va y tal vez yo calculo que iba como a la mitad. Bueno, él se fue y yo seguía haciendo otras cosas. Se va y como a la mitad empezó a llover muy fuerte que se quedó en la garita, ¿verdad? Esto se quedó en la garita y todo, llovió un rato, pero se hizo una gran poza y va y corre el chico para pasar al juzgado, que no es mucho, ¿verdad? Y corrió y cuando pasó por la poza se resbaló y aventó todos los memoriales y todo se cayó, ¿verdad? Entonces viene él y no se percató que un medio de prueba pues se le había quedado tirado, obviamente todo se mojó y fue. Y regresa, ¿verdad? Al rato y me dice, fíjese que yo quise presentar por lo menos el original, pero mejor le vine a decir lo que me sucedió. Entonces yo lo senté. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque le digo, mire, caerse y todo nos puede pasar a todos, hasta a mí, ¿verdad? Y aparte que voy con tacones, hasta más fácil que yo me cayera. Entonces le digo, vea, ¿por qué tenemos que? Y le cuento esto, ¿verdad? Porque usted es el abogado y usted no puede irse a salvar, es que mandé a mi pasante. No. Entonces yo le digo, mire, qué bueno que se regresó, porque si se cayó, por supuesto que el memorial y las copias estaban mojadas. Y él me dice, sí, pero mire, de la pena, yo quise presentar por lo menos el original y una copia. Le digo, ve el problema que hubiera sucedido si presenta una cosa que está incompleta. Primero, porque el memorial dice claramente un original y 3 copias, y usted solo iba a dejar una. Sí, porque es que las otras 2 no se mojaron, las otras 2 se mojaron. Entonces él pensaba que con presentar uno y su copia, ¿sí? Entonces realmente no, porque entonces ya no va a tener concordancia entre lo que dice el memorial y lo que dice y lo que está entregando físicamente. ¿Qué hubiera pasado? Porque mire, aquí estamos hablando en cuestiones que le pueden pasar en la práctica, ¿verdad? Entonces le digo, ¿sabe qué era lo que hubiera pasado? Que entonces el juzgado le recibe, porque no le iban a decir que no, le reciben el original y una copia y hacen la salvedad con lapicero que se entregó el original y una copia y nada de lo que dice descrito anteriormente. Vieron que en el memorial decía los documentos adjuntos y decía también una plica. Como él se le mojó todo, pues ni iba a dejar la plica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, si él hubiera presentado, pues que dicen ahí y hacen anotación con lapicero que sí, dejó el original, pero solo una copia, más no 2 o 3, como decía el memorial.
y que tampoco dejó la plica que decía en el memorial. ¿Estamos de acuerdo? En la práctica pueden pasar estas cosas. Eso es porque ahorita me recordé de este chico. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado ya cuando yo lo senté? Él no se dio cuenta que porque dice que todo se le cayeron las grapas, todo se zafó y como pudo, se mojó todo, en fin, ¿verdad? Y entonces él ya regresa y según él, el memorial original estaba completo. Cuando lo revisamos de hoja en hoja, le digo, mire, no se dio cuenta que entre todo lo que se cayó, la hoja número 8 se zafó y según él estaba completo nuestro primer legajo del memorial, el original. Entonces le digo, qué bueno que cuando pasó esto, usted decidió, en medio de lo que pensó, voy a ir a presentar solo una cosa y ya no el resto, luego reaccionó y lo pensó mejor y regresó a la oficina, ¿verdad? Fue mejor porque tuvimos que revisar y pues él aseguraba al 100% que el original estaba completo cuando vimos hacía falta, ahorita solo es un ejemplo, la página 8, ¿verdad? Entonces, al final no iba a estar completo el memorial y eso sí iba a ser un problema, ¿verdad? Porque pues a la hora de recibir se iba a recibir un documento que no iba completo. Entonces le cuento esto porque realmente son cosas que pueden suceder y al final la responsabilidad es únicamente del abogado, ¿sí? Y en cuestiones de práctica pueden suceder estas cosas, ¿de acuerdo? Ahora sí, sigamos, por favor, el siguiente artículo. Artículo 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Muy bien, entonces me detengo. ¿Por qué me detengo? Porque tengo que decírselo. Son cosas que van a suceder en la práctica. ¿Qué pasa? Usted presenta un memorial de demanda. Vimos la semana pasada el artículo que van a ir revisando uno a uno, pero ¿qué pasa si el abogado se le olvidó firmar? Entonces le van a decir que le van a poner un previo. O sea, maestrante, presenta su memorial de demanda. ¿Qué puede pasar antes de llegar al emplazamiento? Presento mi memorial de demanda y está el emplazamiento. En medio de ellos dos puede suceder que me responda el órgano jurisdiccional, pero con un previo, que se le quede un previo. Y dice, previo a darle trámite a su memorial de demanda, que se cumpla con lo siguiente. El memorial original no va firmado por el abogado o solo lleva el sello, algo así, ¿verdad? Pero ellos se van a dar cuenta que le hizo falta algo. Entonces, se lo van a, digamos, a decir que previo a darle trámite, que haga tal cosa. Puede ser, por ejemplo, que usted no está foliado. Entonces, previo a darle trámite, que lo debe foliar. Cosas como esas le pueden decir. Y sí, es un previo. Quiere decir que no le aceptaron al 100% su demanda porque le está diciendo que hay un error, que lo arregle y lo vuelva a presentar y sigue su demanda. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Siguiente artículo. Artículo 110. Cambio de demanda. Podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Claro, gracias. Esto es en la práctica. ¿Qué pasa? Que yo presenté mi memorial de demanda hoy, pero a los 20 días quiero modificar. No. ¿Por qué? Porque a los 9 días ya pasó esto del emplazamiento. Entonces, por eso dice, antes de que la otra parte conteste el memorial de demanda, sí todavía puedo ampliar y mi memorial de demanda sería una ampliación, así se va a llamar. O sea, sí puedo hacerlo siempre y cuando pues no haya pasado esto que vamos a ver ahorita, que va a ser una de las formas para contestar el memorial de demanda. Maestrante Ana, le escucho. ¿Qué fecha rige el plazo si le colocaron un previo? Ah, ahí nos Cuando dice cuando yo lo Sí. llegué a presentar o hasta que subsane. No, digamos, le van a notificar cuando ellos consideren. Puede ser que, como recuerden que hay muchísimos más procesos, ¿verdad? Pero hagamos de cuenta que me van a poner el previo a los 2 días. Ahí me van a decir en qué tiempo lo debo subsanar, en un plazo de 2 días, en un plazo de 3 días. Normalmente dan un plazo de 3 días para poder subsanar, pero me lo dicen en el documento, ¿de acuerdo? Si no me dicen así como tiene 20 días, tampoco. Tiene 2 días, tiene 3 días para que usted lo pueda subsanar. ¿De acuerdo? Sí, no, O también puede ser que no me pongan. Si no me ponen, como abogado también sé
que cuando yo reciba eso, en los primeros 3 días debo componerlo, porque tampoco lo puedo dejar ahí a que pasaron 50 días. ¿Estamos de acuerdo? Y le agradezco su pregunta. Sí, no, Normalmente perdone. lo va a establecer y si no lo establece, pues lo hago en el plazo de 3 días. Claro, no, Entre mi más rápido lo pregunta, saque, muchísimo mejor. sí, mi pregunta no es en función de qué plazo dan para subsanar, sino, por ejemplo, Ajá. El lunes 17 de agosto yo presenté mi memorial Ujú. y me pusieron un previo de 3 días, que vencerían 17, 18, 19, 20, el 20 a 21. El plazo que corre del memorial inicial del 17 de agosto, ese ya no es válido, sino hasta el día 21 que yo subsane, o desde el 17 mi memorial está en trámite, por decirlo No. así. No, ya le entendí. Primero usted va a cumplir con el primer plazo, pero recuerde que ahí no se tiene por aceptado su memorial de demanda, ¿verdad? Porque tiene un previo. Entonces va a quedar fija hasta que usted conteste lo que se le ha solicitado en el previo, ¿sí? Pero al final todos estos son plazos que pues usted va a conocer, no tanto la otra parte, porque la otra parte todavía ni siquiera sabe que usted presentó un memorial de demanda, toda vez que usted tiene un previo. Entonces el plazo aquí como usted lo plantea, únicamente va a ser para usted, ¿sí? Entonces va a tomar sus efectos hasta el momento en que le den por aceptada su memorial de demanda. Antes no, porque la otra parte lo ignora y usted tiene que cumplir con un previo. Usted lo responde y pues ya ya no hay otro previo, pues a partir de ahí, ¿de acuerdo? Gracias. Pero es porque hay un previo, ¿sí? Si no, sí, desde el momento en que presenta su memorial de demanda, porque si no le plantean previo, pues ahí está, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa ahora. Presenté mi memorial de demanda, no sé si con eso, maestrante, sino igual ahorita vamos a seguir con eso. ¿Qué pasa? Presenté mi memorial de demanda y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Desde ahí empiezan a correr los plazos. El primero de ellos es el emplazamiento, que es un plazo de 9 días. Entonces dice artículo 111. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Término del emplazamiento. Ajá. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Cuando ya tenemos nuestro memorial de demanda presentado, posteriormente el juez se manifiesta hacia nosotros con una providencia. Yo les voy a ir dando los documentos, sí necesito que lea, el que quiera leer y aprender, el que no, pues va a pasar desapercibido. Tengo un documento que les voy a ir cargando, pero esto es como yo les digo, no les puedo decir, les voy a dar un punto porque lo lean, no, a mí me gusta darle, yo les escaneé todo un expediente de juicio ordinario para que usted vaya leyendo. Alguno me dirá, mire, pero son 50 hojas, ¿yo qué le puedo decir, maestrante? Yo le puedo apoyar para que usted aprenda, pero si no quiere leer, tampoco puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces les voy a ir dando esto para que usted vaya leyendo y vaya viendo cuáles son los documentos que va emitiendo el juzgado. Posteriormente a esto, a que presenté mi memorial de demanda, tengo que tener, que tal vez ahí va también enfocado lo que la maestrante pues manifiesta, el juzgado emite un documento en donde se me aceptó formalmente mi memorial de demanda, ¿sí? Entonces, tengo que esperar a que reciba ese documento. Y a partir de ahí, tal vez ahí va enfocada la pregunta de ella también, a partir de ahí empezaría a contar mi plazo respectivo. Entonces, tengo, porque no sé si me van a plantear un previo o no, ¿verdad? Entonces, como que ese documento va a ser la forma en que se me tenga por aceptado mi memorial de demanda. Y posteriormente ahí empiezo a contar 9 días hábiles. No cuento sábado ni cuento domingo, son 9 días hábiles, ¿sí? Para efectos de examen, ¿cuál es el plazo del emplazamiento? 9 días hábiles. Vea qué sucede. Vamos a continuar acá. Esquema del avance del juicio ordinario. Entonces tengo mi juicio ordinario. Ese no es el esquema que le quiero decir, está más allá, pero vamos a empezar acá. Mi demanda y tengo 6 días. ¿Para qué? Va a suceder lo que dice el artículo 61, 63, 79, 106 y 107. En ese primer tiempo, pues se va a revisar, pero los 9 días, ¿qué quiere decir?
yo quiero decirle que son 9 días del emplazamiento. Estos 6 días solo se los puse ahí para aclararle. Pero usted presenta su demanda y tiene 9 días. De esos 9 días, en los primeros 6 días, ¿qué sucede? Sucede eso. Era lo que le decía la maestrante en respuesta. O sea, lo primero que van a ver es que realmente mi memorial cumpla con los requisitos que se establece. Y eso va a suceder en los primeros 6 días. Aquí, ojo con esto porque no quiere decir que le estoy diciendo. Se presenta el memorial de demanda, tiene 6 días y después 9 días. ¿Sí? Porque no son 15 días. ¿Estamos de acuerdo? Porque algunos cuando les hago la pregunta en el examen piensan que son 15 días. No, maestrante. El plazo general es, presento mi memorial de demanda y a partir de ahí tengo 9 días. Pero dentro de esos 9 días, ¿qué va a suceder en los primeros 6 días? Lo que está ahí en esos artículos, ¿sí? Entonces, ¿qué debo presentar? Por eso aquí vamos a ver en la clase de hoy, cuando recibe la parte, presenté mi memorial de demanda, entonces la otra parte se le va a dar una copia del memorial porque para eso lo presenté y se le va a notificar que se inició un proceso en su contra y que está siendo demandado por tal y tal por el juicio ordinario de tal cosa, ¿sí? La otra parte recibe el memorial de demanda y ¿qué tiene que hacer? Aquí es donde nos tenemos que apurar. Mucha gente pierde el proceso en esta parte porque no lo sabe. Si alguien no estudia derecho, que es lo normal que decimos, me notificaron algo, lo recibe y todo, pero ¿qué pasó? Dice, ay no, yo voy a decir que no recibí nada, lo esconde y ahí se quedó el proceso, pero sí fue notificada. Consta que la parte demandada, Juan Pérez, recibió la notificación, todo se hizo legal, lo que él no hizo fue, su primer error fue no buscar a un abogado, su segundo error fue creer que si escondía los memoriales debajo del colchón de su casa no iba a pasar nada y ahí se quedó, no dijo nada y transcurrió su vida normal. Para él no pasó nada y siguió su vida normal. Legalmente los plazos continuaron y como no se manifestó, voy a decir que se siga el juicio en rebeldía de la parte que no compareció y que sea declarada confeso y sigo el proceso. Obviamente eso es que ya lo voy a ganar, ¿sí? Porque la otra parte no se manifestó. Entonces el error es no consultar a un abogado. Si estoy de la otra parte, estoy siendo la parte demandada, se me notifica, rápido debo buscar a un abogado para saber en qué día voy y qué puedo hacer todavía. En esos primeros 6 días voy con mi abogado y ya le digo, fíjese que me están demandando por tal cosa que tengo que hacer. El abogado va a saber que los primeros 6 días son indispensables porque si hay un error en el memorial de demanda, para eso existen las excepciones, ¿sí? Entonces ahora estoy. La otra parte presentó su memorial de demanda. Ella ahí se quedó. ¿Qué pasa del otro lado? La otra parte recibe, se entera de que ya está siendo el demandado y ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer rápidamente es contestar mi memorial de demanda. Pero para contestar mi memorial de demanda debo asegurarme que ese memorial de demanda venga bien. En otras palabras, voy a buscar los errores del abogado y los voy a hacer ver. ¿Estamos de acuerdo? Y están las excepciones previas. Por ellas se depura la falta de presupuestos procesales, su trámite es incidental según el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos. Improrrogable, dice, transcurrido el mismo, al demandado le queda vedado el derecho de oponerse a la acción. Para esto, cuando estamos hablando de plazos, hay plazos perentorios y plazos no perentorios. Los plazos perentorios no son prorrogables. Un ejemplo, el plazo de 15 días de prueba en el juicio sumario. Es decir, que los plazos perentorios pues ya están establecidos, no se pueden prorrogar. Si dice 15 días, pues van a ser 15 días. Hay uno, por ejemplo, en el juicio sumario que establece 15 días de prueba y pues eso es lo que se va a llevar a cabo. Plazos no perentorios. Estos sí pueden ser prorrogables. Es imperativa la petición de la parte interesada, como el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, para declarar la rebeldía del demandado y tener por contestada la demanda en sentido negativo, esa solicitud de parte, ¿sí? Es decir, hay plazos que ya están en la ley y no vamos a hacer nada y tienen que transcurrir y se tienen que llevar a cabo. A eso se llaman los plazos perentorios. Ya no se puede hacer nada. Está fijado el plazo en la ley.
Pero hay otros plazos que son no perentorios. ¿Qué quiere decir, maestrante? Por eso se lo puse aquí. Esos plazos no perentorios es a los que les debo de tomar, los debo tomar en cuenta, porque dicen es a solicitud de parte. Todo aquello que en mi código diga esa solicitud de parte, quiere decir que como abogado debo estar pilas, ¿verdad? Atenta. Si la otra parte no hizo tal cosa y depende de mí solicitarlo, lo voy a solicitar. Era lo que le decía. Si como abogado no quiero leer el código, no quiero aprender, no quiero estudiar, me dan el material y digamos, no lo quiero repasar, pues el abogado que no va a saber va a ser usted el que va a estar en el juzgado y usted no sabe si la otra parte si le gusta leer, si le gusta prepararse. Hay cosas en su código que dice a solicitud de parte. Si usted no lo pide, el juicio va a seguir y a lo mejor usted tuvo como abogado la oportunidad de que se terminara, pero como no tenía práctica, no leyó, no supo qué hacer y el juicio siguió y usted no se dio cuenta de que lo pudo haber parado. Hay cuestiones, por ejemplo, como el hecho de confeso. Cuando se va a declarar confeso, usted debe solicitarlo porque el juez no lo va a hacer. Si usted no se lo pide, el juez no lo va a hacer. Y si usted como abogado no sabía, porque no lo estudió, porque no leyó su código, menos. ¿Estamos de acuerdo? Veamos, estas excepciones son las que puedo plantear. ¿Dónde estamos? En los primeros 6 días. Las excepciones que puedo presentar son excepciones previas, excepciones perentorias y las mixtas que van a unir a estas dos. Las excepciones previas son aquellas excepciones que van a atacar la forma del proceso. En esas nos vamos a enfocar hoy. Las excepciones perentorias atacan el fondo de la acción, pero como puedo plantear, pero no me las van a resolver de una vez, sino me las van a resolver. Es decir, la planteo ahorita, sí, pero no voy a saber si me la aceptaron o no me la aceptaron, porque hasta cuando se dicte, hasta allá la sentencia, hasta allá va a aparecer qué pasó con ellas, pero sí las debo plantear ahorita. Las excepciones previas sí son las que sí o sí, por eso se llaman excepciones previas, ¿verdad? Debo hacerlas ver. Memorial de demanda como abogado, por supuesto que tengo que manifestarme. Si hay algo mal que estoy viendo en el memorial de demanda, lo tengo que hacer ver, ¿sí? Y las excepciones mixtas, por supuesto que van a ser una combinación entre las previas y las perentorias. Veamos aquí cómo lo voy a llevar a la práctica. En un tribunal de familia se promueve un divorcio por causal determinada. El demandado alega que la demanda planteada en su contra adolece de un requisito que impide al juez dictar una sentencia congruente porque la petición de fondo no es clara y precisa. Y plantea una excepción previa de demanda defectuosa para hacerle ver al juez la falta de dicho presupuesto procesal. Oportunamente el juez acoge dicha excepción, lo que obligará a la parte actora a enmendar lo errado. ¿Qué quiere decir? Aquí había un proceso, por supuesto, donde había una demanda, pero la causal que se estaba poniendo no era la correcta. Se hizo ver a través de la excepción respectiva y es decir, el juez tiene muchísimos casos al mismo tiempo que ver, entonces puede que en algún momento de falta de concentración o yo qué sé, no se dio cuenta y sí le dio trámite a la demanda, pero ahí había una excepción. Pues para eso está esta etapa, maestrante. Si al juez se le fue, al juez se le pasó, el juez no se dio cuenta, pues para eso va a ser usted el abogado. Ahora estamos del otro lado, de la parte que va a defender, ¿sí? Usted está siendo el abogado de la parte que está siendo demandado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar el memorial desde la primera letra hasta la última letra y vamos a buscar los errores, ¿sí? Y lo vamos a hacer ver, como en este caso, si hay un error, lo hago ver planteando una excepción. Ahorita vamos a ver qué excepciones hay. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo lo veo en la práctica? Lo voy a ver así. Excepciones. La actora alega como causal de divorcio el artículo 155, numeral 13 del Código Civil. Y el demandado, por medio de una excepción perentoria, es una suposición de improcedencia de la acción por ser la impotencia absoluta anterior al matrimonio.
demuestra que la impotencia es anterior y no posterior, como le regula el artículo. Entonces, estamos ante, pues, el caso que habíamos visto anterior de forma diferente. Aquí también estamos viendo que definitivamente que se había establecido que en la parte, pues, decía que se anulara, digamos, toda vez que había una causal, y la causal era que la persona, pues, tenía una impotencia sexual y no le dijo a la otra parte. Entonces, aquí dice, se demuestra que la impotencia es anterior y no posterior como se había establecido. Entonces, también, si vemos, por eso les digo, el memorial hay que analizarlo. Todo lo que dice el abogado en el memorial, pues hay que ver si tiene razón de ser o no. Si no tiene razón, maestrante, tengo que plantear la excepción que sea la correcta. Ejemplo número 3. El demandado interpone contra la acción de divorcio la excepción previa de caducidad, argumentando que la acción se planteó después de los 6 meses siguientes al día cuando llegó al conocimiento del actor los hechos en los cuales funda su demanda, de conformidad al artículo 158 del Código Civil, y no es así. Entonces, él dice que esa acción ya caducó, porque nuestro artículo 158 del Código Civil, pues, establece. Hay unas cuestiones que vamos a ver que la acción caduca. Tenía 3 meses para hacer algo y no lo hice, pues caducó, se perdió. ¿Tuve mi derecho? Sí. Tuve mi derecho, como lo dice acá, 6 meses. No lo hice, se perdió y pasaron 9 meses y ahora quiero venir a hacer algo que ya, según el código, caducó, ¿sí? En nuestros códigos hay unos artículos que, pues, establecen estos de la caducidad. Entonces, pues tengo que estar pendiente. Por eso es que le decía, maestrante, no es solamente de ser abogado. Sí, voy a ser abogado, pero voy a estar estudiando, me voy a estar preparando para saber qué hacer. Porque si pasa lo que está pasando en esto, había un derecho, sí, pero como no lo hice, se caducó, se perdió y ahora lo quiere hacer, pues la otra parte le va a decir, mire, disculpe, pero según el artículo tal dice que ya caducó, ¿sí? Entonces, se vería mal en la práctica. ¿Cuáles son esos presupuestos procesales? ¿Por qué le hablo de esto? Le hablo desde el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, no podemos decir en el memorial de demanda que él hizo tal cosa si él no tiene su derecho de defensa. Entonces, veamos lo que dice el artículo 12. Y dice, derecho de defensa. Por eso es un presupuesto procesal. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido en un proceso legal ante un juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Por eso es que estas excepciones tienen su sustento en la Constitución. Hay un memorial de demanda que está diciendo que Juan Pérez hizo tal cosa, pero él tiene su derecho de defensa, tiene que defenderse ante eso y la defensa es precisamente esas excepciones previas, ¿sí? Por eso las excepciones previas, maestrantes, son como mi derecho de defensa si estoy defendiendo a la parte que está siendo demandada, ¿sí? Tengo mi derecho de defensa, no abogado, pero es que lo que ella está diciendo, lo que María dice no es cierto. Mire, yo tengo aquí los documentos, ¿sí? Entonces, ¿tenemos que accionar? Sí, a través de las excepciones previas. Veamos. Miren, eso se pone muy bonito. Estamos en el artículo 116 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ve. Vamos a regresar a nuestro código. Ya vimos que el emplazamiento, y veamos el artículo 112. Váyase conmigo algún otro maestrante y por favor lea el artículo 112. Los escucho. Vamos a ver cuántos hay. Artículo 112. Efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. Primero, efectos materiales. Inciso A, interrumpir la prescripción. Inciso B, impedir que el demandado
haga suyos los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla. C. Constituir en mora al obligado. D. Obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados. Y, inciso E, hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. Segundo, efectos procesales. Inciso A, dar prevención al juez que emplaza. Inciso B, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y, inciso C, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Muchas gracias. Entonces, tenemos que se presentó la demanda, tenemos 9 días, prácticamente que en ese plazo de los 9 días las dos partes ya están en el proceso, están sí o sí dentro del proceso. Y esto solamente es una explicación de que como que nos invita a decir que media vez presenta su memorial de demanda, a partir de ese momento y se me acepta mi memorial de demanda, porque ya vimos que si no se me acepta, pues se me va a decir y se me va a decir qué es lo que no tiene bien para que se pueda enmendar. Pero desde el momento en que se tenga por aceptada ya mi memorial de demanda, se me va a decir incluso hasta el número de juzgado correcto, si hay un oficial o no a cargo del mismo, pues todos esos datos se me van a proporcionar. Y a partir de allí tengo los 9 días que son los del emplazamiento. En esos 9 días de una vez se está sujetando a la otra parte que forma parte del proceso para que se manifieste. Sustanciación del juicio, capítulo 4, sección primera, actitud del demandado. Entonces, ya ahí estamos ante qué va a hacer la otra parte. Pues la otra parte tiene muchas actitudes para poder asumir. La primera de ellas es que dentro de los primeros 6 días de los 9 que tenía, no es que sume 6 más 9, no. Dentro de esos mismos 9 días, los primeros 6 días son importantes porque tengo las excepciones previas en mis manos. La falta de presupuestos procesales se puede hacer valer mediante. Debo saber esto, maestrante, para saber qué hacer con ese memorial. Seguimos, ahorita nos olvidamos que somos A y que presentamos el memorial de demanda. Ahorita todo este tiempo nos cambiamos de papel y estamos del lado B, la persona que está siendo demandada. Entonces, está siendo demandada y dice que voy a hacer, busca a su abogado en los procesos civiles. Sí o sí debo comparecer con abogado. Por eso quiero que se desligue de penal. En penal, la otra parte puede buscar que le den un abogado de la defensa pública penal. En estos casos de procesal civil y mercantil no funciona de esa manera. Aquí sí o sí tiene que tener a su abogado. No se lo va a dar el Estado, usted lo debe buscar. Entonces va, le dice, fíjese que tengo el memorial de demanda, ¿qué debo hacer? En los primeros 6 días su abogado le dice, veamos si hay alguna de estas. Obviamente que el veamos va a ser en conjunto con su patrocinado, ¿verdad? Incompetencia, litispendencia, todas esas están en el artículo 116. ¿Qué es mi meta en esta clase, maestrante? Que a partir de ahora no se le olvide que cuando la otra parte recibe su memorial de demanda, lo primero que debo hacer es ver si tiene alguno de estos errores mi memorial de demanda, porque va a ser lo primero que puedo plantear. ¿Qué tenemos? Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. También tengo caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, arraigo. Veamos, porque esto es lo que vamos a ver en los minutos que hacen falta de esta clase, el resto de la siguiente clase. Bueno, la siguiente tienen examen y la siguiente vemos excepciones previas. Veamos. Entonces, estoy ahí. Excepción previa de incompetencia. Vamos a ver la primera. Yo quiero que agarre usted su código y vea.
ahorita olvídese del 113, 114, 115, porque antes de ver esas tenemos que ver si existe una de ellas. Repito, dentro de los primeros 6 días de los 9 que tengo, en esos primeros 6 días que busco el artículo 116 y veo si alguna de ellas puedo utilizarla o no. La primera dice, en el artículo 16, numeral 1, dice excepción de incompetencia, ¿sí? Entonces, veamos. Recuerda entonces, ¿por qué le traigo a colación esto? Y me dirán, es que no me lo enseñó. Claro que sí, hasta por eso le pongo la imagen de la que le puse. Reglas de la competencia. ¿Se acuerda que al inicio vimos la competencia? Pues si no hay competencia, aquí lo puedo decir. Este es el momento. ¿En qué excepción voy a entrar entonces? La excepción previa de incompetencia. Pero dice usted ahorita, ya ni me recuerdo ni qué era la competencia, ni ya no. Pues aquí vamos a recordar. Para que usted tenga presente que todo tenía razón de ser las clases anteriores, es precisamente por esto. Si está mi memorial de demanda y lo voy leyendo, lo primero que debo ver es ¿qué era jurisdicción? La facultad de administrar justicia. Eso lo vimos. ¿Qué era competencia? Si ya se le olvidó, se lo puse aquí. Es el límite de la jurisdicción. Vimos que habían clases, vimos que habían reglas de la competencia. Recuerdo que le dije, hay unos artículos que si usted quiere leer, los lee. Si no los quiere leer, pues no los lea. Pero si no los lee, no va a saber qué hacer. Aquí está que tiene que tener competencia por razón de la materia. Si no la tiene, me manifiesto. Veo si el que está tiene competencia por razón del territorio. Si no lo tiene, lo hago ver. Por razón de la cuantía, si no lo tiene, lo hago ver. Y por razón del grado, si no lo tiene, lo hago ver. Si usted me dice, maestra, pero fíjese que en este momento se me olvidó qué es materia, territorio, cuantía y grado, yo le digo, lo bueno es que estamos a una semana de que usted se evalúe, yo espero que no lo haya olvidado. Entonces, pero si está ahorita de los nervios que ya no sabe ni qué era materia, ni qué era territorio, ni qué era cuantía, ni qué era grado, se lo traje aquí para recuerde que ya lo vimos y que le va a servir. Excepción. Es una defensa dirigida para paralizar el ejercicio de la acción o destruir su eficacia jurídica. ¿Cuál estamos viendo? La de incompetencia. Apenas vamos en el numeral 1 del 116, ¿de acuerdo? Fundada en la omisión procesal o en una norma sustancial. Eduardo Couture, por eso se los puse aquí, es uno de los autores. Yo le puse exactamente lo que dice. Él dice que esta excepción es el poder jurídico del demandado. Vea que estamos ya de la parte que está siendo demandada, de oponerse, ¿sí? Me estoy oponiendo a la pretensión que el actor ha aducido ante los órganos de la jurisdicción. Sí, recuerde, maestrante, que en las excepciones somos los abogados ahora de la parte que está siendo demandada. Por eso me encantó lo que dice Eduardo Couture. El poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido ante los órganos de la jurisdicción. Me quiero oponer ante ese memorial de demanda que presentaron. No es cierto. Bueno, me voy a oponer. ¿Cómo? Puede ser que utilice la excepción de incompetencia. Recuerdo, quiero decir que no es competente en cuanto a la cuantía. El valor expresado en dinero sirve para saber cuál juez tiene o debe tener conocimiento y tramitar el proceso. Si es en cuanto a la materia, denuncia un vicio en la competencia del juez. Territorio, la suscripción departamental o municipal donde se debe presentar. Y del grado, la distribución de jerarquía. Tengo que estar pendiente de esto. Si todo está bien, no puedo plantear la de incompetencia. Si hay algún error en la cuantía, en la materia, en territorio, en el grado, me manifiesto y presento la excepción de incompetencia. Bueno, ¿estamos de acuerdo, maestrantes? ¿Sí? Lo primero que revisé es, de ese artículo 116 hay un listado. La primera es la de incompetencia. Si yo veo que algo de la materia, el territorio, la cuantía y el grado no está bien, me manifiesto y presento mi memorial. Para esto hay que presentar un memorial, ¿sí? Y hago ver que presento la excepción de incompetencia. Así se va a llamar mi memorial.
de memorial de excepción de incompetencia. Al final de todo esto traigo un memorial. Por supuesto, maestrante, que no puedo presentarle un ejemplo que yo me encantaría, porque siempre lo he dicho, si usted no mira la práctica, a veces no logramos entender esto solo así. Le voy a traer unos ejemplos al final, bueno, ya están en la siguiente clase y los tengo ya cargados, pero pues no de todos, escogí algunos y le voy poniendo ahí para que usted vea el memorial, cómo lo va a presentar, así que no se preocupe, sí hay algunos ejemplos más adelante. La segunda dice excepción previa de litispendencia. Voy a revisar esta, veamos. Dos procesos iguales con identidad de personas, partes y de cosas, objeto, sobre las que se litiga. Esto es artículo 540 del Código Procesal Civil. No es lo mismo que la acumulación de procesos. ¿Qué quiere decir? Si A ya había demandado a B y ya tenemos una sentencia, es decir, hagamos de cuenta, A se divorció de B. Ya tenemos una sentencia. Pero ahora A quiere volver a demandar a B por lo mismo. Por eso le digo, son dos procesos iguales. Reviso que si son dos procesos iguales, son juicios ordinarios. La identidad de las personas, yo veo que A ya había demandado a B por el mismo juicio y por el mismo objeto, quería el divorcio. Ya tenemos una sentencia donde dice que A ya está divorciada de B y ahora veo otra vez que me están demandando por la misma cosa. Dígame si no se va a manifestar usted con su abogado. Por supuesto que sí. Entonces yo la primera pregunta que le haría a mi patrocinado teniéndolo ahí, vamos a revisar el memorial de demanda. Mire, es un divorcio. Entonces yo le diría, a ver, señora Ana, perdón, porque estamos del otro lado, señor Juan. A ver, señor Juan, usted estuvo casado con él, empiezo a hacer esas preguntas. ¿Usted no se ha divorciado alguna vez de ella? Pues puede que me diga no. Ah, bueno, entonces digo yo, bueno, no puede ser la de litispendencia porque me está diciendo que no se ha divorciado. Pero yo ya empiezo a encajar esta cuando le estoy preguntando a mi patrocinado en mi oficina y me dice, pero fíjese, abogada, de que yo digo que esto no sé cómo podría ser, porque mire, yo ya me había divorciado de ella. Fíjese que yo ya tengo un papel, pero viera que lo perdí. Pero yo le juro, abogada, que yo ya me divorcié de Ana si ya estuve en un proceso. Cuando usted empieza a escuchar esos relatos de su patrocinado, usted dice, entonces, ¿qué podemos plantear? Una excepción de litispendencia. ¿Por qué? Porque ya no hay razón de volver a plantear un divorcio si ya están divorciados. ¿Me entiende? ¿Por qué no es cosa juzgada, doctora? Ah, bueno, también podría ser y podríamos plantear las dos. ¿Qué podríamos plantear las dos? Ahorita lo estamos viendo aquí en litispendencia, pero también podríamos encajarla y ponerla en las dos. Aquí podría ser perfecto lo que usted dice, ¿sí? Esos son algunos ejemplos de lo que podría pasar. Ahora, no es lo mismo lo que le pongo acá, la acumulación de procesos, porque eso es muy diferente. ¿Qué quiere decir? Esto se da en casos o tiene que ver con cuestiones de bienes, ¿verdad? Entonces, estamos ante un proceso, pero donde están inmiscuidos los bienes, la herencia, cosas como esas. Pero empezaron a platicar, es A, B, C, D y E, son 5 personas y están en el proceso. ¿Pero qué quiere decir? Que todos están diciendo que entre los 5 van a buscar a un solo abogado, pero no quieren. Entonces dice, no, yo mejor voy con mi abogado, ve con su abogado y quieren haber 5 abogados y a la misma cosa. No, ¿qué podemos hacer ahí? Incluso el juez lo va a decir, que unifiquemos, que acumulemos los procesos en uno solo, ¿sí? Que no es lo mismo una cosa con la otra. La litispendencia puede llevarse si yo me doy cuenta que esto ya está siendo dentro de un proceso. O puede ser, el maestrante me decía, ¿por qué no hay una cosa juzgada? También la podemos amarrar. Podemos poner excepción previa de litispendencia y cosa juzgada como lo querramos plantear. Otro ejemplo podría ser la excepción previa de litispendencia. Viene la persona y me dice, pero fíjese, abogada, de que yo estoy llevando un proceso, pero viera de que mi abogado se fue de viaje y no está, por eso vine con usted, pero fíjese que yo estoy llevando un proceso de divorcio, pero fíjese que allá ya vamos en la etapa tal, no ha sido terminado, pero ya vamos dentro del proceso. Entonces, ¿por qué me están demandando otra vez por la misma cosa, el mismo objeto, las mismas personas? ¿Estamos de acuerdo? Y créanme que sucede cada cosa, de verdad, cuando llegan nuestros patrocinados. Entonces tenemos que ver, o sea, como abogado tengo que saber
Si estoy del artículo 538 al 546, ¿qué hacer? Porque entonces no me lo van a aceptar, digamos, como una excepción de litispendencia. Pero si es como los ejemplos que le he dado, o puede ser otros, pues tenemos que analizarlo. La cosa son dos procesos iguales con identidad de personas, es decir, las partes, los objetos y sobre la misma, cosa que se está en litigio, que podría y debo analizar. ¿Qué pasa? La siguiente, hay otra. Excepción previa de demanda defectuosa. ¿Qué quiere decir? Para la demanda defectuosa, veo, agarro mi código y digo artículo 109 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ya me hizo favor alguien de leerlo y se llamaba la omisión de requisitos legales. Entonces veo que la demanda, yo digo, bueno, ya la revisé, sí, pero a la demanda le hace falta tal cosa. Bueno, entonces presento la excepción previa de demanda defectuosa toda vez que, y digo que le hizo falta a ese memorial de demanda. Pero para saber qué le hizo falta, voy y reviso el artículo 61 y digo, designación del juez o tribunal, así lo trae. Nombres y apellidos completos del solicitante. Relación de los hechos. Voy viendo que todo lo que tenga el artículo 61 lo traiga. Si el memorial de demanda, cuando lo estoy analizando, pues como abogada de la parte que está siendo demandada, voy viendo uno a uno los incisos y veo que le hace falta algo que era claro en el artículo 61, pues yo puedo decir que presento y planteo una excepción previa de demanda defectuosa. ¿Pero por qué va a ser demanda defectuosa, maestrante? Porque revisé el artículo 61 y le hace falta algo de lo que dice el artículo 61. ¿Estamos de acuerdo? Y la última que vamos a ver para terminar la clase de hoy. Hay otra excepción previa de falta de capacidad legal. Para eso, yo necesito que usted vaya y recuerde, porque no me da tiempo aquí, pero si yo le dije desde la vez pasada, si usted tiene algo que es de Código Civil y se le olvidó, yo le he dicho, aquí solo vamos a ver el procedimiento. Si se le olvidó, va a tener que ir a su código a recapitular. Si necesita algo de domicilio, algo de la capacidad, todo eso va y lo lee en su Código Civil. Entonces, si al leer la capacidad del artículo 8 y del artículo 9, estoy leyendo mi memorial de demanda y digo, no, hombre, pero si el que me está llevando el proceso, pues es alguien que no tiene la capacidad para poder hacerlo. Entonces presento y contesto mediante el planteamiento de una excepción previa de falta de capacidad legal. Esto va inmiscuido con el artículo 44 y con el artículo 46. Necesito dos maestrantes, uno con el 44 y otro con el 46, por favor, y ahí terminamos. A ver, no los escucho, ya hay 51. Artículo 44. Sí, por favor. Capacidad procesal. Tendrá capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de su derecho no podrán actuar en juicios sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regule su capacidad. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen a nombre de ellos. El Estado actuará por medio del Ministerio Público. Que aquí es la PGN, ¿verdad? Gracias, maestrante. Y luego, justificación de la personería, artículo 45, y luego el artículo 46, representante común. Cuando sean varios los demandados, esto por favor tómelo en cuenta, cuando sean varios los demandantes o demandados que representen un mismo derecho, están obligados a unificar su personería. Si no lo hacen, vea, porque eso lo tiene que saber usted como abogado. Si no lo hace, vea lo que va a suceder pasado el término que el juez le señale.
el juez le señalará solicitud de parte, se designará de oficio al representante común. Entonces, ¿qué es lo único que quiero decirles? Vamos a ver, sobre todo si hay un memorial que contenga, ¿verdad? Que hay un representante, pues ver qué es el documento que han acreditado para ver si es él el que debe comparecer al juicio, ver el documento y si tiene las facultades para poder estar. Y si no, pues entonces planteamos la excepción de falta de capacidad legal. Y creo que pues ahí estamos, cabal el último minuto, sé que tienen examen, supongo que en este momento, así que damos por finalizada la clase, que tengan un excelente sábado, espero que les vaya bien la otra semana en el examen y los veo posterior al 22. Que tengan un excelente sábado.